Así Sandra, muchas gracias por venir. ¿Qué es la medicina integrativa o medicina funcional? ¿A qué le llamas eso? La medicina funcional yo podría definirla como la medicina de buscar la causa, ¿sí? Los médicos funcionales nos dedicamos al diagnóstico y tratamiento de enfermedades crónicas buscando cuál es la causa que las originan. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de un paciente que tiene depresión, ese es el nombre que tiene la enfermedad, pero todos sabemos que la causa puede ser una o pueden ser varias, ¿sí? Es decir, estamos hablando de una persona que puede tener un déficit vitamínico, como de vitamina B12, alguien que tiene disfunción endocrina, que puede tener depresión, un paciente con autoinmunidad, un Hashimoto, que también puede tener depresión, o un desbalance hormonal, un hombre en la andropausia o en la menopausia. Nosotros los médicos funcionales tratamos de ir a la búsqueda de esas causas para poder tratar de manera específica la enfermedad. Y tenemos como, digamos, como centro esta unidad cuerpo, mente, emociones que interactúan con todo lo que son factores epigenéticos, como comemos y hacemos ejercicio. Quiero que pongas en el graph medicina funcional porque creo que es interesante lo que está planteando. Yo no sé nada del tema, te digo, realmente para mí es un mundo nuevo, pero ¿lo puedes tratar como una especialidad o cómo lo encarás? Porque es muy interesante lo que está diciendo. Vos tenés depresión y vas a buscar la causa de la depresión no como una entidad única. Exacto. Ese sería el nombre de la enfermedad. Después tenemos que ver por qué alguien está deprimido. Ahí están las causas. Una manera de graficarlo es cuando uno tiene un gran iceberg, un bloque de hielo. Los síntomas están en la superficie. Es eso lo que el paciente nos cuenta cuando viene a la consulta. Nosotros, los médicos funcionales, miramos lo que está por debajo del agua, que muchas veces es mayor que lo que está por encima. Es decir, todas las causas que subyacen a una enfermedad. Esa es la especialidad del médico funcional, que hoy en los Estados Unidos está instalado en lugares muy serios y muy convencionales, como la Cleveland Clinic, por ejemplo, que tienen un programa de medicina funcional muy exitoso desde hace muchos años. Sí, parecen... Pero no es una medicina alternativa tampoco. No. Para nada. Planteamos así, la Cleveland Clinic lo tiene, medicina funcional, pero no es algo alternativo, es algo, medicina tradicional, vista con una perspectiva mucho más amplia. Es un enfoque más holístico y es una medicina basada en la evidencia. No es medicina alternativa, ni siquiera medicina complementaria. Está buenísimo. ¿Qué es menopausia y andropausia? ¿Cómo la podés definir? La menopausia son 12 meses consecutivos sin ciclos menstruales. Es decir, así es un diagnóstico clínico, no es un diagnóstico que se pueda hacer de otra manera que bajo esta definición. El problema es que las mujeres tenemos temas hormonales desde bastante antes de tener este cese de los ciclos menstruales por un año. Empezamos en general a los 35 años, con descensos leves. ¿35? Mirá. 35 años, que es la edad que empezamos a envejecer. En realidad, hombres y mujeres. Mala noticia. A los 35 años empezamos a envejecer. Empezamos a envejecer. De hecho, la fertilidad baja drásticamente en las mujeres a los 35 años, a partir de esa edad. No me ponga Jurassic Park. Pará. A los 35 años. A los 35 años, sí. Y ahí empezamos a notar descensos graduales de algunas hormonas, especialmente la progesterona y también la testosterona. Mientras que tengamos un tenor de estrógenos, que es la tercera hormona que produce el ovario, las mujeres vamos a tener sangrados todos los ciclos, pero tenemos ya déficit de ciertas hormonas y esto se pone de manifiesto clínicamente. Descenso de la fertilidad, las mujeres antes de la menopausia empezamos a aumentar de peso, tenemos irregularidades menstruales, tenemos dificultad para dormir porque la progesterona es una hormona que tiene receptores, actúa sobre los receptores GABA en el sistema nervioso central, estamos irritables, tenemos ciclos dolorosos, síndrome premenstrual, tenemos un montón de cosas antes de llegar a la menopausia. Viste que hay mujeres que tienen muy florida su menopausia y otras no. ¿Esto es así? Es así, yo diría que la gran mayoría de las mujeres somos sintomáticas cuando tenemos síntomas, exactamente. Es decir, la menopausia ya es un descenso abrupto de los estrógenos y ahí empiezan los famosos sofocos. Los calores que nos despiertan de noche, que no nos dejan dormir, que nos mantienen irritables, con falta de energía, nos peleamos con nuestro marido, con nuestros hijos. Es como que se apoderó un alien de nosotras y
Bueno, ese es el momento de empezar a actuar. ¿Sabés lo que nos sucede a los hombres? Que no lo entendemos bien. No. No lo entendemos bien, ¿viste? Te lo dicen, no lo entendés. Yo le acabo de preguntar, ¿es tan así? Sí, es así, y puede ser peor. En realidad, creo que hay un tema ahí de género en poder entender y tener empatía con lo que nos pasa a las mujeres durante la menopausia. De hecho, muchas mujeres cambian de ginecólogo, pasan a una ginecóloga mujer, porque sienten que están hablando de alguna manera en el mismo idioma. Si no les toca una ginecóloga jovencita. Sí. Pero sí, es cierto, los calores son muy intensos, en general ocurren de día, ocurren de noche, y es algo físico y es emocional, porque si uno no duerme y al día siguiente tiene que levantarse, tiene que ir a trabajar, llevar a sus hijos a la escuela y hacer una rutina de la vida diaria, querer hacer ejercicio, querer hacer cualquier cosa que exceda lo mínimo, es imposible. Entonces, el despertar frecuente a la noche, al día siguiente la falta de energía. Por supuesto que una mujer que tiene calores tiene sequedad vaginal porque ya bajó sus estrógenos en la menopausia. Por supuesto que eso genera que no tenga deseo ni quiera tener relaciones con su pareja. Así que bueno, la cosa se va... La autoestima me imagino que le impacta muchísimo. Por supuesto, porque aparte el aumento de peso es algo que sucede casi indefectiblemente. Por ello siempre trato de decirle a mis pacientes, trata de llegar a la menopausia con tu mejor versión. Si tenés que bajar de peso, hacelo ahora, porque después vas a subir cuando empiece el cambio hormonal. Es muy importante la transición, es muy importante poder empezar a modular las hormonas antes de la menopausia. ¿Para qué te quiero decir algo? Viste que la sociedad actual, acá y en el mundo, el envejecimiento es complejo, se ve, o sea, no se acepta muchas veces y se hace cualquier cosa para poder, entre comillas, revertirlo, que no es una forma correcta de decirlo tampoco. Lo que vos estás diciendo, bueno, lo hacemos para todas las especialidades. Yo tengo que estar cuidándome muy tempranamente para poder después llegar a mis 60, 70, 80 con una, digamos, calidad de vida y, digamos, sentirme bien físicamente, ¿no? Exacto. Y eso pasa, y la imagen corporal de la mujer es muy fuerte, y la presión que le genera, que tiene, ¿no? Exactamente, es decir, la imagen corporal y cómo nos sentimos y cómo nos ubicamos con esta realidad en donde muchas veces hay poca ayuda, ¿no? Es decir, las pacientes o mis pacientes van al médico, bueno, es así, la menopausia es así. Y realmente no es así, la menopausia puede ser mucho mejor. ¿Y la andropausia? La andropausia es, yo diría que hay algún matiz distinto porque es más tardía. En las mujeres los temas hormonales empiezan alrededor de los 35-40, el hombre después es más gradual. Nosotros tenemos que luchar con una hormona cuando hablamos de los hombres, que es la testosterona, que es la hormona central, en este caso de las hormonas sexuales. Y al ser gradual aparecen varios síntomas que muchas veces no se reconocen. El hombre no tiene disfunción eréctil hasta que no baja su testosterona a valores por debajo del límite inferior, pero sí tiene muchos síntomas que tienen que ver con cambios de ánimo, está más como hacia adentro, más depresivo, pierde masa muscular, pierde la capacidad de reponerse después del ejercicio. Hay hombres que tienen pérdida de la densidad mineral ósea, se olvidan de las cosas. Entonces, en este proceso... Bueno, dijiste que no era lo mismo y prácticamente tiene... No, bueno, pero es más lento. Es más lento. El hombre lo toma distinto, es decir, pierde masa muscular. Qué sutil lo dijo, ¿no? O sea... Sí. Es que es así, es más solapado. Y lo que sucede es que en este proceso, en este camino de descenso de la testosterona, muchos hombres son diagnosticados con depresión, porque se parece bastante a la depresión. Entonces, ¿qué le dan? Antidepresivos. Y si no tiene poco deseo sexual, deja de tenerlo. Claro. Si ya empezó a tener dificultad con sus erecciones, tiene más dificultad, entonces se complica. Por suerte, algunos psiquiatras ahora están un poco más alertas a esto y piden testosterona antes de medicar con antidepresivos. Sandra, vos decías, bueno, si yo voy al médico, me tiene que pedir testosterona. Volvamos a ese punto, por ahí en casa están pensando, che, a mí me la pidieron la testosterona, estoy así.
Bueno, en realidad, cuando se presentan estos síntomas, sería de buena práctica pedirla y reconfirmar el valor en una segunda determinación. Lo que pasa es que para eso tiene que estar la sospecha del médico primero. Tenemos que poder pensarlo, y si no lo podemos pensar, no lo podemos diagnosticar. Pero sí, hay que pedir testosterona. Bueno, menopausia y andropausia, ¿qué hacemos? Dentro de la medicina funcional y dentro, que debe estar incluida la tradicional también, la medicina tradicional, Sí, ¿qué claro. hacemos? En general, la conducta sería la modulación hormonal, ¿sí? Es decir, la suplementación con hormonas. La medicina funcional es muy personalizada. En general, tratamos de suplementar en base a valores de laboratorio, para lo cual es muy importante tener un laboratorio de base. Si bien sabemos que las mujeres en la menopausia, los estrógenos van a estar bajos, la progesterona va a estar baja la testosterona, no siempre. Y en base a esos resultados, crear un tratamiento individualizado de modulación hormonal, es decir, suplementación para llegar a valores que no esperamos que sean de las mujeres de 30 años, porque ese no es el objetivo, sino de llegar a valores compatibles con una fase lútea, que es la segunda fase del ciclo, cuando estamos alrededor de los 40 años. Sandra, muchos médicos tienen miedo al suplemento hormonal. Lo que pasa es que hay una historia un poco difícil de hace unos 20 años con el famoso estudio de las enfermeras. Estamos hablando otro idioma ahora en relación a las hormonas. Es decir, las hormonas que se usaron en este estudio de las enfermeras en Estados Unidos eran hormonas sintéticas, eran estrógenos equinos, que no son compatibles ni en esa especie, así que ¿por qué pensar que van a ser compatibles en los seres humanos? No se usa... Para tener una idea, bueno, en ese momento se utilizó, en ese trabajo que dice Sandra de las enfermeras, se incrementó la mortalidad, hubo más enfermedad cardiovascular, por eso más a nosotros los cardiólogos nos cuesta un poco más, digamos, indicar que cuando vienen a hablar sobre ese tema, me dudo un poco todavía. Lo que pasa es que primero tenemos que definir de qué hormonas estamos hablando, ¿sí? Estamos hablando de hormonas... Voy a buscar una consulta de hace poco, es el tema. A ver, pero seguime de hormonas sintéticas, hormonas que son idénticas, que tienen la misma estructura molecular que las hormonas que secreta el ovario. De hecho, hoy hay muchos cardiólogos que mandan a las pacientes a hacer suplementación hormonal, porque sabemos que los estrógenos son protectores para el corazón y las mujeres en la menopausia nos morimos más de enfermedad cardiovascular que de cualquier otra cosa. Entonces, me parece que de una manera personalizada, guiada, controlada, porque estos estudios o estos tratamientos no se hacen como se hacían antes, que se les daba una dosis fija de estrógenos equinos y progestinas a las mujeres, se iban a su casa y nunca más se controlaban. Hoy el approach es totalmente distinto, se hace con hormonas que son hormonas bioidénticas, es el estradiol, es la progesterona, es la testosterona. O sea, hace muy poco una pareja que yo tengo hace muchísimos años, viene ella, me dice que no tenía absoluto deseo sexual. Una mujer joven, no tenía deseo sexual, entonces va a ver a alguien y le da tibolona. Sí. Vos ves la cantidad de efectos adversos que tiene la tibolona y decís, pará. Yo no entiendo, no conozco este tema, pero me dudo del tema, de este tema. La tibolona no es una terapia de suplementación hormonal y tiene muchos efectos adversos. Bueno, ahí lo que voy es esto, que hay que ir a zapatero a su zapato. No, es verdad, porque no es fácil no, esto. Claro, me imagino. ¿Y el que llaman el chip sexual no tiene nada que ver con esto? Ese es un tema. ¿Es otro tema? Ese es un tema complejo. Ah, bueno, sí. El chip sexual es una cosa que se puso bastante de moda. Sí. En general, lo que yo he visto en mi práctica son terapias que primero no se hace ningún tipo de diagnóstico de valores previos de testosterona antes de empezar el tratamiento. El chip en las mujeres tiene en general también dosis altas, que no es la dosis que una mujer necesita de testosterona. Entonces, no tienen control previo, no tienen control posterior y el chip durante 6 meses no se puede sacar. Yo digo, nunca lo toqué el tema acá porque no lo veo con un marco de evidencia que me guste, nunca toqué el que me guste realmente. No es que soy exigente, pero bueno, esos temas son complejos y Vero lo pregunta porque hay tanta cantidad de famosos que lo han promocionado que hay que tener mucho cuidado con esto y bueno, hay que hacer una consulta con Sandra Molosnik o alguien como ella para que te explique exactamente cómo esté. Vemos esta placa.
que lo tenés allá. Ok. Nutrición. Sí, absolutamente. Suplementos, ejercicio y hormonas. Vamos para englobar un poco qué le decimos a la gente que está en casa, qué hace por cada cosa. Bueno, yo siempre a mis pacientes les digo, ustedes tienen una banqueta, acá vamos a poner 4 patas, porque son los 4 tópicos que me preguntás, ¿cuál es la más importante? Todas, ¿sí? Es decir, una nutrición saludable basada en alimentación real, sin alimentos procesados, es muy importante en esta etapa de la vida y en todas las etapas de la vida. Hoy sabemos que la comida cura o enferma. Entonces, la nutrición en la medicina funcional es el centro, digamos, de acción. Es decir, hay pocos pacientes que puedan mejorarse, más allá de la suplementación hormonal, de cualquier patología crónica que no tengan una nutrición que sea saludable. Con respecto al ejercicio, es un sí rotundo. Es decir, las mujeres en la menopausia tenemos que hacer ejercicios de fuerza, básicamente. Tenemos que trabajar el ejercicio de equilibrio. Y tenemos que chequear nuestra densitometría, a ver qué pasa con nuestra densidad mineral ósea. Ahí puse una placa, claro, densitometría, la pedís. Sí, absolutamente, sí, claro. Es un sí porque además en muchas mujeres con suplementación hormonal y con suplementación de vitaminas y de minerales, las densitometrías pueden mejorar. Entonces, y eso yo lo veo en mi práctica. Así que es un sí rotundo. El ejercicio además es muy importante para la parte cognitiva, es decir, a veces lo físico es importante, no va a ser la solución para bajar de peso, pero sí para mejorar nuestra cognición, nuestra atención, nuestra memoria, que claramente se afecta durante la menopausia. Suplementos y hormonas. Hormonas ya dijiste algo. Hormonas sí, suplementos, todo lo que podamos medir hay que medirlo, ¿sí? Si vamos a suplementar no es un multivitamínico que se pone de moda, ni es una suplementación universal para cada paciente. Nosotros tenemos que tratar de medir vitaminas, minerales, hormonas y hacer una suplementación específica para cada caso. Sandra, me encantó que vengas, hace mucho que no te veía. Voy a conocer y te voy a dar pie para que invitarte la próxima vez acá. Cuando la conocí, me trajo 5 temas que dije, pues, mujeres, con estos temas no podemos hacer nada. Cosméticos y salud. Uf. Cosméticos y salud. Muchísimo para hablar de cosméticos y salud. Cosméticos sería no salud, básicamente, cuando hablamos de cosméticos, los habituales, los que no son orgánicos. Mamita querida, y es así. Es así, es así. Bueno, Sandra, muchísimas gracias. Cosméticos. Un gusto, me encanta el tema.